buenas noches. ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos y bienvenidos a esta emisión de Telediario Informativo desde Pula TV. Yo soy Mabel Jiménez y es un placer para mí servirles de medio informativo con las noticias más destacadas en el día de hoy. Vamos a iniciar con uno de los casos que se ha mencionado bastante en los últimos días, en las últimas horas, y es el caso Antipulpo. Y es que luego de casi 5 años del proceso judicial, Alexis Medina, hermano del expresidente de la República, Danilo Medina, fue condenado a 7 años de prisión. Junto a él, también otros imputados fueron sentenciados por la corrupción administrativa y otros delitos. Osiris Mora, desde el Palacio de Justicia, nos informa. Tras una maratónica espera que culminó en horas de la madrugada de este jueves, las juezas del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional encontraron culpable a unanimidad a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, tras hallarlo culpable de soborno, lavado de activos y asociación de malhechores. Alexis deberá cumplir la pena en la cárcel de Najayo Hombres. Además, pagar 500 millones de pesos a favor del Estado por los daños morales, más una multa de 150 salarios mínimos. El Ministerio Público, al calificar la sentencia como una decisión de luces y sombras, afirmó que la apelará. Y esas sombras están vinculadas a algunos descargos, como el de Fernando Rosa o el de Carmen Magali Medina Sánchez, que son descargos que a juicio del Ministerio Público son una incorrecta apreciación de la prueba que hemos presentado, y desde ahora le podemos decir que vamos a apelar esos descargos. El dictamen de inmediato generó reacciones en la sociedad civil. Y cuando vemos 7 años, por eso te decía, parece que es muy rentable. Vamos al Estado, vamos a robar, esperemos un proceso judicial, si acaso llega el proceso judicial, y obviamente saldremos con una sentencia que será irrisoria. Sin embargo, nosotros podemos interpretar que personas no debieron estar en ese expediente y estuvieron allí y finalmente fueron descargadas. El tribunal descargó a Magalis Medina, también hermana de Danilo Medina, así como al presidente del FOMPER, Fernando Rosa. También fueron hallados culpables otros 7 imputados, siendo estos los esposos Paola Molina Suazo y Carlos Martín Monte de Oca, condenados a 5 años cada uno. José Dolores Santana Carmona, sentenciado a 6 años, y también a 5 años de cárcel a Guacal Bernabel Méndez, Ramón Brea Morel y Rigoberto Alcántara Batista. Entre los condenados, las juezas homologaron el acuerdo entre el Ministerio Público y Víctor Matías Encarnación, por lo que a este se le dictó 5 años de prisión suspendida y una multa de 500 salarios mínimos. La lectura íntegra de la sentencia fue fijada por el tribunal para el 25 de septiembre a las 9 de la mañana. De mi parte es todo. Retorno contigo a los estudios. A pesar de estas sentencias, el desenlace del caso Antipulpo refiere a la memoria de los dominicanos la frustración y la desconfianza producida quizás por otras decisiones de los jueces en casos anteriores que son similares y relacionados con la corrupción administrativa en nuestro país. Gisette Bueno nos detalla. Los frecuentes fracasos del Ministerio Público frente a quienes acusa de enriquecerse a costa del Estado siguen erosionando la fe de la sociedad en el sistema de justicia. Uno de los desenlaces que más ha dejado sabor a impunidad ha sido el Odebrecht. El caso de corrupción más sonado de América Latina se quedó sin castigo en el país. En el 2016, la empresa constructora brasileña reveló que para salir favorecida con contratos millonarios de obras estatales, pagó sobornos a funcionarios de 10 países latinoamericanos, incluyendo a la República Dominicana, donde dejó al menos 92 millones de dólares. El caso comenzó con 14 imputados, pero solo 6 llegaron a juicio de fondo. En el 2021, las juezas del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional declararon la absolución de 4 de ellos y condenaron únicamente a Ángel Rondón y a Víctor Díaz Rúa a prisión suspendida. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia los absolvió al considerar que el Ministerio Público no aportó las pruebas suficientes.
La promesa del órgano persecutor sobre una nueva investigación denominada Odebrecht 2.0 nunca se materializó. En el caso Super Tucano se involucró a varios exfuncionarios de los gobiernos del PLD que presuntamente recibieron sobornos por más de 3.5 millones de dólares por parte de la empresa brasileña Embraer para venderle al país 8 aviones Super Tucano en el 2007. Los acusados fueron descargados por el tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional. Sin embargo, el Ministerio Público apeló la decisión, logrando que se revocara la sentencia y que en lo adelante se repita el proceso desde cero. Otro caso que enardeció la sociedad fue el conocido como los Tres Brazos. Según el Ministerio Público, los imputados desfalcaron al Estado con la venta ilegal de 4 millones de metros cuadrados de terrenos, un fraude con el que tendrían la expectativa de ganar unos 5.000 millones de pesos. Inicialmente, un juez decidió no enviar a juicio a los acusados. Sin embargo, el fallo fue revocado por la Corte de Apelación, declarando la venta irregular e inconstitucional. Mediante la llamada Operación 13 llegaron al banquillo de los acusados el ex administrador de la Lotería Nacional Luis Maicichel Dicent y otros empleados imputados en un fraude de al menos 500 millones de pesos mediante la manipulación del sorteo del día 1 de mayo del 2021 para favorecer el número 13. El fallo judicial absolvió a Dicent y solo condenó a otros 8 imputados. En varios de estos casos, los jueces argumentaron que los documentos aportados por el órgano persecutor no lograron probar la culpabilidad de los imputados. Bueno, en la historia de la justicia dominicana, en verdad que han habido casos similares y casos muy destacados y preocupantes también para toda la sociedad. Siempre habrán grupos en contra o a favor, pero en algunas situaciones se ha visto por lo menos un poco de luz, un poco de intención real, por lo menos de investigar y dar las informaciones necesarias y los procesos para determinar qué está pasando a nivel judicial, a nivel interno de nuestras organizaciones, en la administración pública. En los últimos tiempos ha sonado bastante ese tema. Esperamos que continúe así y que, bueno, que se sigan evitando este tipo de situaciones y que haya consecuencias en la medida de lo posible, cuando sea necesario. En otras informaciones, los legisladores del Partido Revolucionario Moderno han considerado urgente la necesidad de realizar cambios dentro del gobierno. Esto es porque consideran que hay funcionarios que, más que ayudar a la gestión del presidente Luis Abinader, lo han perjudicado en la actualidad. Algunos llaman a relanzar el gobierno de una manera menos institucional y más cercana a la gente. Wendy Hill nos brinda más informaciones. Se acerca el Día de la Restauración, una fecha que tradicionalmente es asociada a movimientos que realizan los presidentes en el tren gubernamental, y la sociedad está a la expectativa de posibles cambios. Pero quienes podrían estar más ansiosos son quienes militan en las filas del gobernante PRM y que esperan un cargo. Las bases de nuestro partido PRM esperan cambio. En el Congreso Nacional, tanto senadores como diputados PRMistas consideran que la sacudida es necesaria como una forma no solo de relanzarse, sino de dar paso a un grupo de dirigentes en los que recaen muchos miembros de las bases que esperan un empleo. Los cambios siempre son buenos, al final de cuentas, porque a veces perpetuarse mucho en los cargos, los funcionarios se acomodan y ya los cambios que tú no vas a hacer en 1 o 2 años para mejoría de la institución es difícil ya de que tú empieces ya en el 3.º o 4.º año. Entonces siempre los cambios de una manera u otra moviliza el tren gubernamental, moviliza también incluso a las bases del PRM, porque cada vez que hay cambios hay compañeros que tenían 5 años nombrados, pero habían otros que tenían 5 años fuera del gobierno que ahora entran. Los cambios son buenos, renovan, inclusive de algunos recién designados, también pudieran mandarlo de embajadores y cambiar la cara para que el gobierno se reinvente. Nosotros sí entendemos que hay funcionarios que le han hecho daño al gobierno, hay otros que le han hecho un buen servicio, que han dado un excelente trabajo como funcionario, pero yo creo que sí, que hace falta que el presidente mueva la mata ahora el 16 de agosto. Yo creo que muchas veces eso refresca pues el gobierno. Sin embargo, es una decisión que corresponde eminentemente al presidente de la República de saber cuáles son las áreas
que quiere mejorar. Otros congresistas, además de proponer cambios en el gabinete, piden a sus compañeros funcionarios a que no se olviden de las bases, como aseguran ocurren actualmente. Mi visión general es que hay muchos ministros que son más técnicos que políticos. Yo siempre he dicho que la política es para los políticos y la forma de manejar una institución no necesariamente sea un enfoque eminentemente técnico, es decir, un Estado no es como una empresa privada. Y sí te puedo decir que hay muchos ministros que solo están mirando números, estadísticas, avances institucionales, pero hay una parte que no se puede perder nunca, que es la parte humana, la parte del trato personalizado, la forma de atender y resolver los problemas reales. Bueno, el presidente Luis Abinader durante la semana avivó más esas esperanzas de cambios en el tren gubernamental. Ahora solo resta esperar de cuáles son los que estarán en las filas de entrada y salida en las instituciones del Estado. En otras informaciones nos dirigimos al sur de nuestro país, donde quedó formalmente inaugurada la circunvalación de Baní por el presidente Luis Abinader. Ahora quienes deseen dirigirse a la zona sur de la República Dominicana podrán hacerlo con menor tiempo. También recientemente destacábamos que esta obra impactará de manera positiva al turismo y la economía de la zona. Camila Santiago estuvo en el lugar y nos cuenta más informaciones. Luego de casi 5 años de espera, finalmente el presidente Luis Abinader inauguró la tan esperada circunvalación de Baní con una inversión que supera los 7.000 millones de pesos. La vía, que consta de 19.8 kilómetros de longitud y 17 puentes en todo su recorrido, busca contribuir con el desarrollo turístico, social y económico de los pueblos sureños. Que esto va también a despegar la parte turística de esta zona de Salinas, del desarrollo de Punta Arenas, que ya hay construcción inmobiliaria importante, pero que estamos seguros que ahora va a despegar para crear buenos empleos en toda la zona. La nueva carretera cuenta además con una estación de peaje ubicada en la zona de Galeón y se estima que por la misma circulen alrededor de 15.000 vehículos diariamente. Ya y al día de hoy, a partir de mañana, pasar de Pedernales, de Elías Piña, de Jimaní, de San Juan, de Barahona, de Bauruco, de Asua, de Ocoa, tú puedes transitar y la propia gente venir transitar por esta vía y llegar a Punta Cana sin pasar por un semáforo, si tú tomas la circunvalación de Santo Domingo. Esta circunvalación es financiada con recursos de red vial, al igual que la circunvalación de Asua, que la carretera de Barahona-Enriquillo, que la carretera de Enriquillo-Pedernales. Durante el acto, funcionarios y exfuncionarios también resaltaron la importancia de la circunvalación para los productores de la zona. Este es un jalón para el desarrollo de la región y de la provincia. Es importante recordar que esta vía forma parte de un plan de desarrollo integral para la zona sur del país, que también incluye la circunvalación de Asua y la carretera Barahona-Enriquillo. Con esta información concluyo mi reporte y ahora vuelvo contigo al set de noticias. Bueno, y con alegría y llenos de esperanza, los ciudadanos de la región sur de la República Dominicana han recibido esta obra de la mano del presidente Luis Abinader. Desde allí, nuestro compañero Ariel nos muestra un poco más de este regocijo. Daniel Marrero recorría cada semana un trayecto de más de 2 horas desde Barahona hasta Santo Domingo para trabajar. Con emoción, hizo acto de presencia en la apertura de la circunvalación de Baní, una obra que promete reducir el tiempo que dura en carretera. Muy bien, porque ya sabemos que tenemos casi 1 hora de camino, menos de camino, menos gasolina. Y además va a colaborar con el medio ambiente en las ciudades del sur. Comunitarios de Villasombrero y Las Tablas, 2 comunidades cercanas a la circunvalación, esperan que con la nueva vía el comercio se desarrolle en sus pueblos.
Nosotros estamos aquí esperanzados de que todo alrededor, también la circunvalación, si le falta otra línea, que la hagan para que sea internacional. En el día de hoy me siento orgullosa por ese presidente que tenemos, ya que está tomando en cuenta a su país, principalmente a este pueblo de Baní. Otro grupo beneficiado será el de los transportistas, que afirman se librarán del estrés y ahorrarán combustible al momento de viajar. Puede ahorrar tiempo, combustible, dinero y va a servir de comodidad. Le va a quitar el estrés a los transportistas que están pasando por un estrés tremendo cuando se enfrentan a estos tapones. La circunvalación de Baní es una vía de más de 19 kilómetros y se proyecta que por la misma transiten más de 15.000 vehículos diariamente. Bueno, y pasamos a un tema un poco más sensible, y es que un día como hoy del año 2023 aconteció una de las peores tragedias que ha vivido nuestra nación, tras explotar una fábrica en las cercanías del antiguo mercado de la provincia San Cristóbal, donde dejó un saldo de al menos 42 personas fallecidas, 59 heridos y 12 desaparecidos. Joanel Zavala con esta historia. Al cumplirse 2 años de la fatídica tragedia que dejó enlutadas decenas de familias en esta provincia de San Cristóbal, el dolor y la indignación es el denominador común entre los parientes de los fallecidos y desaparecidos, quienes aún recuerdan sus familiares con gran dolor y pesar. Y es que aún no olvidan la fatídica tarde del 14 de agosto del año 2023, cuando hubo una detonación en el antiguo mercado de la provincia, donde al menos 42 personas perdieron la vida. A los familiares de la víctima se le diga la verdad de lo que allí ocurrió, entonces nosotros vamos a seguir tocando puertas y que no crean que a medida que pasen los años nos vamos a olvidar. Nosotros nos sentimos como el primer día. Tú ves como el primer día así mismo, sin apoyo, sin amparo, sin justicia, sin saber la verdad. Porque el informe que le entregaron a la fiscalía, que no hizo su trabajo, una fiscalía corrupta e indolente, inservible, porque no ha hecho lo que tiene que hacer el Ministerio Público, que es representar a la comunidad. De su lado, Roberto Faxas, defensor de los familiares de las víctimas, indicó seguirán el proceso legal a los fines de que la justicia dominicana juegue su rol. Ya la única prueba que la contraparte ha puesto sobre la mesa es un informe de los bomberos que se ha demostrado con otro informe y además con una certificación que dieron ellos, que es un informe falaz, mentiroso, falso. Por lo tanto, nosotros entendemos que se va a aplicar justicia y tendremos ganancia de causa en cualquier momento. Los familiares de los fallecidos y desaparecidos indicaron seguirán en pie de lucha hasta que las autoridades correspondientes puedan apresar y juzgar los verdaderos responsables. En San Cristóbal, República Dominicana. Fue retirado de la unidad de cuidados intensivos uno de los niños, de los menores, que recibió una descarga eléctrica por un rayo el pasado 2 de agosto en Manoguayabo, mientras junto a sus compañeros se bañaba en la lluvia del play de su comunidad. También se recuerda que algunos de estos menores lamentablemente perdieron la vida. Vamos a ver este caso de este joven sobreviviente. Quemaduras externas no fueron tan significativas, pero los pacientes con quemaduras eléctricas se consideran quemaduras graves porque han afectado toda la parte interna del organismo. Este niño, gracias a Dios, se ha podido recuperar y sus lesiones internas fueron mínimas. ¿Cuántos días tiene que estar allá? Bueno, él duró en la unidad de cuidados intensivos los primeros 3 o 4 días y ahora tiene un promedio de 10 días ahí. Bueno,
este caso la verdad que causó mucha tristeza y consternación, donde 2 de los menores perdieron la vida. Gracias a Dios, este niño que vimos en el reporte pudo salvarse, y también esperamos que en nuestro país continúen progresando las atenciones médicas que tienen que ver con la unidad de quemados. Pasando con otra información, será la mañana de este viernes cuando se conozca la medida de coerción ante el joven acusado de robar 2 anillos en el Museo de Duarte. En las redes sociales hemos visto este caso, muchos videos de cómo ocurrió precisamente, muchas acusaciones ante la seguridad del lugar y demás. Vamos a ver este reportaje para saber qué pasó realmente. Las maniobras que realizó el sujeto que robó el anillo que Juan Pablo Duarte le había entregado a su prometida quedaron captadas en cámara. El robo se produjo a las 12:15 del mediodía del martes 5 de este mes. Sí, esta persona parece que tenía una llave maestra porque abrió 2 vitrinas. Estas son gente que son especializadas en esas cosas. Manuel Alejandro Félix Rodríguez, alias El Cojo, al momento de su llegada al Instituto Duartiano, se identificó como guía turístico, según explican las autoridades del lugar. El anillo fue recuperado por las autoridades en la joyería y platería Hermanos Liranzo, ubicada en la avenida Mella del Distrito Nacional. El referido individuo también logró sustraer otro anillo que recibió este museo de manos de las autoridades de varias universidades del país que le otorgaron de manera conjunta al padre de la patria, Juan Pablo Duarte, el título de honoris causa post-mortem. El Cojo permanece en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a la espera de que le sea conocida medidas de coerción. La gravedad de la sustracción de objetos invaluables se revela como una irreverente infracción cometida en un recinto patrio. Con ello se hiere y se lacera el sentimiento moral y, por supuesto, se quiebran las buenas costumbres de la colectividad dominicana. El Instituto Duartiano fue creado el 26 de enero de 1964 por nacionalistas con el fin de mantener vivos los ideales de Juan Pablo Duarte. En el lugar permanecen objetos de valor históricos que pertenecieron a Duarte y su familia. Ahora Wilson Gómez, presidente de esta entidad, solicita a las autoridades policiales y militares enviar agentes para garantizar la seguridad en este lugar. Es todo, paso contigo. En el municipio Sabana Larga de María Trinidad Sánchez, los residentes demandan a las autoridades el arreglo de la carretera que comunica con la localidad La Horma, pues indican que cada vez que llueve sus cosechas se ven afectadas. Desde allí, Javier Sosa nos informa. Residentes en el municipio de Sabana Larga, en la provincia de San José de Ocoa, demandan de las autoridades el arreglo de la carretera que comunica este municipio con la localidad de La Horma, ya que dicen que en varias ocasiones se le han reclamado a las autoridades, pero que su llamado nunca ha sido escuchado, que cuando llueve se dañan toda la cosecha, porque los camiones no pueden llegar hasta sus fincas. Difícil, por aquí se pone intransitable, por aquí mayormente el área de La Horma, Arroyo Bonito, por ahí eso está que no se puede pasar. La situación de esta calle es que no hay autoridades que nos esté representando aquí en San José de Ocoa, que mire cómo están las calles aquí de La Horma, de Baratá, ya no damos más con los pobres vehículos. Por el momento, esto es todo lo que tenemos en la provincia de San José de Ocoa. Ahora regresamos contigo a los estudios. Continuamos hablando del tema del nuevo periodo escolar 2025-2026.
Ahora existe una controversia entre el INAVIE y Contrataciones Públicas, donde indican que se quedan sin uniformes el 50% de la matrícula estudiantil. Vamos a ver este caso de la mano de Elvania Flores. La suspensión de contratos a varias empresas que tenían la responsabilidad de fabricar los uniformes del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil ha dejado a más de la mitad de la matrícula de alumnos sin uniformes y otras herramientas para acudir a las clases. Todos los niños van a recibir los uniformes. No lo van a recibir antes de iniciar el año escolar, pero nosotros vamos a continuar la entrega, que en este momento vamos con un 48%. Esperamos que de aquí a que inicie el año escolar ya el umbral de 60% lo hayamos pasado. El director del INAVIE aseguró este jueves en rueda de prensa que pese a las consecuencias que podría acarrear, se acoge a lo dispuesto por la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas. Acogemos en un 100% la decisión de la Dirección General de Compras y Contrataciones con las observaciones que nosotros ya les hemos dicho a ustedes. Pero mientras los procesos burocráticos para la compra de útiles escolares se aclaran, miles de padres esperan ser beneficiados con las herramientas que sus hijos necesitan para las clases, las cuales se inician en 10 días. Falta mucho porque la hija mía tiene 3 niñas y ella no encontró. 2 pantalones cortos, 2 pantalones, pero no eran para la talla de la niña, no le servían, le quedaban muy cortos y para más grande no había. Y he visto mucha madre quejándose, parece que no llegaron completos. A la que está en segundo, la que va para el primario no. Según el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, para este 25 de agosto, estarían completando el 60% de los útiles escolares y el resto en el mes de septiembre. Con esta información yo concluyo mi reporte. Regreso contigo al estudio. Lamentable esta situación, con tanta proximidad a iniciar el nuevo periodo escolar. Y también en Montecristi, específicamente en San Fernando, los residentes, los representantes de esta localidad denuncian y exigen a las autoridades del Estado Dominicano culminar la obra en construcción de un centro educativo que indican lleva más de 15 años en proceso. Continuamos y conectamos en directo con Rafael Mex con el reporte. Tenemos que representantes del barrio Francisco Javier, denominado El Fogonazo, quedando al oeste de la ciudad de San Fernando de Montecristi, le están pidiendo al Ministerio de Educación y al gobierno la terminación de un centro educativo que tiene más de 15 años, que los trabajos se iniciaron en la época del gobierno de Leonel Fernández. Hasta el momento esta obra la han dejado con un 75% de terminación. Que la terminen porque es necesario, porque madres jóvenes como yo que tenemos que trabajar y no tenemos que irnos a cuidar a los hijos, la necesitamos. Yo le pido a educación, al gobierno, que venga y nos den una ayuda, porque nosotros esa escuela la comenzó el doctor Leonel y nadie ha venido aquí, inclusive los trabajadores, el ingeniero, toditos se fueron y dejaron eso abandonado. Y si no vienen a arreglarla, van a venir gente de este barrio y van a desbaratar todo eso y van a hacer casa. Más esto habrá trabajo para todos nosotros, los residentes por aquí, lo de Montecristi y del barrio Salomón Jorge. Esto es importante y esto tiene muchos años parado ahí. Se le hacemos un llamado a educación, a quien tenga que ver con esto, que por favor a ver si terminan esta obra, que ya está bien. Hasta el momento, esto es lo que tengo desde la ciudad de San Fernando, Montecristi. Yo retorno con ustedes a los estudios. Esperamos que tanto en Montecristi como en las distintas localidades que hemos denunciado a través de Telediario Informativo sean atendidas estas problemáticas y que sobre todo el año escolar
pueda iniciar de manera regular y que los estudiantes no se queden fuera, ya sea por uniformes, por las aulas, por las vías del transporte para llegar a sus escuelas, que todo esto pueda solucionarse sobre la marcha y que continuemos viendo un desarrollo integral en el sistema educativo de la República Dominicana. Hasta aquí nuestra emisión de Telediario Informativo. Gracias por acompañarnos. Continúe disfrutando de la programación de Pula TV y nos vemos en una próxima.